Hola, buenos días. Vamos a dar 3 minutos para comenzar, 2 minutos, yo creo, mejor, y ya iniciamos con la plática semanal en cuanto a perspectivas, algunos de los puntos más relevantes que han estado impactando dentro del desempeño de los activos financieros, así como nuestras perspectivas, particularmente sobre tipo de cambio. Entonces, en 2 minutos comenzamos, de favor, gracias. Pues bien, miren, vamos a comenzar. Nada más recordándole, realmente la dinámica de la Junta, como cada semana, es un tema, un formato ejecutivo, en donde el objetivo es que no dure más allá de 20 minutos y nos dé un tema de perspectivas, tanto para la toma de decisiones de inversión en cuanto a activos financieros, en cuanto a mercados cambiarios, y también surja un tema dinámico en cuanto a preguntas y respuestas. Realmente estos temas van a ser variados cada semana. Vamos a hablar acerca de acciones, tipo de cambio, inversiones alternativas, sectores o alguna u otra recomendación que pudiera surgir respecto a la actividad económica donde ustedes se encuentren desarrollando y que también les brinde un panorama más amplio acerca de el camino que está recorriendo cada uno de los sectores o las actividades económicas y sus obstáculos en el corto, mediano plazo. El segundo punto es que antes las preguntas, solicitudes o propuestas se realizaban a través de los asesores de inversión. Ahora tenemos habilitado el tema de preguntas directas, entonces cualquier duda que pueda surgir respecto a los temas, pues es más que bienvenida, ya sea que la resolvamos en esta junta o que pueda ser un planteamiento hacia próximas juntas. Realmente los canales de comunicación, particularmente la cámara y los videos, permanecerán cerrados de tal forma que también se respete la privacidad de cada uno de los asistentes. Y bueno, nada más recordándole que estas juntas son en formato ejecutivo, no planeamos que puedan extenderse más allá de 20, 25 minutos y que realmente les dé un tema de referencia para la toma de decisiones y de perspectivas. ¿De qué vamos a hablar en esta junta semanal? Particularmente, como cada una, los bullets de inicio de la semana, cuáles han sido los elementos que han estado siendo más importantes dentro del desempeño de los activos financieros, tanto de manera nacional como de manera internacional. En este punto les vamos a hablar acerca del spread, o sea, el diferencial entre los bonos de 2 y 10 años, que también da señales en cuanto al tema de confianza a los inversionistas respecto hacia el porvenir de alguno de las variables económicas, entendiendo esto como una curva que estaría implicando cierta normalidad para la percepción de los inversionistas. El tercer punto que está ocurriendo con la curva de México, en este punto estamos viendo un aplanamiento de la curva de rendimiento soberana y esto nos podría dar distintos puntos de referencia respecto a la visión que tienen los inversionistas por parte del mercado nacional, ¿no? El cuarto punto, México, una recuperación heterogénea. Vamos a platicar cómo ha sido el desempeño de los sectores económicos a partir de la estructura del MEXBOL o del IPC. El quinto punto, las tasas reales en el mundo, cómo nos encontramos nosotros en comparación a otros países, a otras regiones del mundo. Y finalmente, cómo se encuentra la evolución de la inflación en México y nuestras perspectivas sobre el tipo de cambio. En este punto de los bullets semanales, el primer punto es que hubo una desaceleración económica en China. ¿Y por qué es importante? Pues muy fácil, porque realmente uno de los puntos más relevantes en cuanto a la producción en cuellos de botella y también en exportaciones e importaciones, entendiendo esto como uno de los mercados más importantes en la demanda global, tanto de mercancías como también de energía,
pues es China. Entonces, los últimos indicadores, si bien no mostraron señales de contracción, sí estaban mostrando una señal de desaceleración. Es por esto la necesidad del gobierno en las últimas semanas que ha anunciado que necesita nuevos estímulos económicos, ya sea porque el incremento en los contagios podría estar marcando una desaceleración económica, pero también por un tema estructural. Entonces, los indicadores de consumo de ventas minoristas y también de producción industrial, si se estaban esperando niveles de 7% mensual, bajaron hacia un 5%, y ya quitándole la parte estadística, pues sí hubo un recorte hacia un 3%. Entonces, en general los indicadores sí se mantienen en expansión, pero si hay una coyuntura en donde los datos empiecen a mostrar un menor dinamismo, pudiera abrir también la puerta a que las revisiones tanto de la dinámica internacional, ya sea por cuestiones de balanza comercial, de exportaciones, importaciones de Estados Unidos, empiece a registrarse una actualización a la baja. Esto no se está presentando como un escenario base, pero sí ya es algo que se encuentra dentro del mapa de los inversionistas a nivel nacional y a nivel internacional. El segundo punto es incremento de los contagios por COVID-19 en el mundo. En algunas regiones, por ejemplo en Estados Unidos, se han incrementado el número de contagios, pero realmente todavía no marca un punto de estrés nuevamente para la economía. Entonces es algo que se encuentra monitoreando los inversionistas, pero que de momento está tomando un mayor tono de riesgo. En la parte del Reino Unido, como hemos visto durante las últimas juntas, el tema sí había sido una presión. Sin embargo, la vacunación y también algunas medidas, pues ha dado lugar que el incremento diario haya mostrado una disminución y que no se encontrara nuevamente un pico. Los movimientos de cobertura entre los inversionistas, ¿qué ocurrió? Vimos que el día de ayer y sí, particularmente el día de ayer, los inversionistas decidieron tomar posiciones en activos de refugio. ¿Qué quiere decir esto? Que empezaron a tomar posiciones, por ejemplo, en dólares, empezaron a disminuir sus posiciones en acciones o en índices a través de ETF. Entonces, todo esto conllevó a que el tipo de cambio tuviera presiones al alza. Vimos nuevamente un tipo de cambio que si estaba rondando alrededor de 19.80, se elevó hacia 20, a 20.01, 20 cerrados. Entonces, esto derivado de los datos económicos, de desaceleración económica en China, así como la visión de que en algún momento en próximos meses estaríamos viendo la posibilidad de una política monetaria más restrictiva en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Se traduce en que si estaban imprimiendo dólares a una mayor velocidad o a cierto nivel de 40,000 millones de dólares al mes, pues estarían recortándolo para tratar de contener movimientos inflacionarios, y entendiendo también que la evolución del empleo pues ha sido hasta cierto punto favorable en los últimos 2 meses. Sí hemos visto una recuperación a través de las nóminas no agrícolas y a través de la tasa de desempleo. Entonces, en general, todo esto en conjunto llevó a que si la política monetaria va a ser un poco más restrictiva, las valuaciones en algunos de los mercados accionarios están registrando el pago de primas en comparación al promedio de los últimos 5 o 10 años, aunado al tema de riesgo COVID, pues sí generó movimientos de cobertura. Ahora bien, si bien estamos platicando que hay un incremento en la percepción de riesgos de corto plazo, realmente los inversionistas estamos visualizando que el tema del spread, por ejemplo, a partir de la curva de rendimientos, este es el diferencial entre los bonos de 2 a 10 años. Cuando vimos este movimiento en 2019, que fue el punto más importante que estaba visualizando el mercado por un sobrecalentamiento y que iba a iniciar un ajuste en los mercados, estábamos platicando. Realmente la situación aquí es que el spread se empezó a recortar hacia niveles negativos, o sea, la curva de rendimiento de Estados Unidos se empezó a invertir, pero esta curva invertida estaba señalando que a lo mejor los inversionistas en cuanto al tema de riesgo de corto plazo empezaban a demandar una mayor prima. En ese sentido, lo que estamos viendo hacia el mediano y largo plazo es que la curva se ha empezado a normalizar, y si bien es cierto que existió un ajuste en la parte de las últimas semanas o en los últimos meses, no ha habido un cambio en la perspectiva. Eh, siguen presentando una visión positiva, y realmente la tasa o el spread entre los bonos de 10 y 2 años está en 106 puntos base. O sea, la percepción del inversionista hacia adelante es que efectivamente el ciclo económico va a seguir siendo expansivo. Estamos viendo una
A ver, permítame, vamos a dar aquí un tema que... Un minuto, vamos a dar aquí, Ya, una disculpa. Les platicaba, realmente la percepción de los inversionistas del mediano y largo plazo es que si bien existen riesgos de corto relacionados al tema del COVID-19, realmente los ciclos siguen siendo expansivos. Estaríamos viendo que a lo mejor Estados Unidos este año alcance tasas de crecimiento cercanas a un 5.5%, 6%, y hacia próximos años estarían recortando estas tasas alrededor de un 3.5%, pero entendiendo que tan solo en 2021 ya alcanzaron los niveles operativos incluso superiores al tema anterior a la pandemia. El otro punto es, ¿qué está ocurriendo en México? Estamos viendo un aplanamiento de la curva soberana. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos la tasa de rendimiento de cada uno de los instrumentos con el plazo de vencimiento. Estamos viendo así de manera práctica que el instrumento con vencimiento a 3 meses tiene una tasa de rendimiento de alrededor de un 4.75% y así cada uno de los plazos y de los nuevos asociados. ¿Qué quiere decir esto? Que en el aplanamiento la tasa asociada a un bono de vencimiento de 5 años es de 6.5% y el que tendría el próximo vencimiento alrededor de 6 años está alrededor de un 6.75%. O sea, son tasas realmente cercanas. Y en esta percepción, lo que podría estar implicando es que las mayores tasas de corto plazo estarían implicando también incrementos en la tasa de referencia. O sea, estaríamos viendo que en los próximos periodos de reunión de Banco de México estaría incrementando la tasa de interés, o esa es la visión que tiene el mercado. Nosotros consideramos que por lo menos en las próximas 3 reuniones está la posibilidad de que en cada una sea un aumento de 25 puntos base en la tasa de referencia. ¿Por qué? Porque efectivamente la inflación, si bien todavía no muestra señales de una espiral inflacionaria, sí ha sido uno de los arranques más importantes, por lo menos en los últimos 20 años, y es uno de los puntos que ahorita vamos a platicar más adelante. El otro que es bastante importante es que si bien las tasas de largo plazo, que son de 20 años, de 15 años, están alrededor de 7%, también estaría implicando que a lo mejor el crecimiento podría ser un poco más lateral o podría ser lento. Estamos planteando que este año, por pura base estadística y por pura comparativa o situación de arrastre estadístico, el crecimiento tendría que estar entre 5.5 y 6.3% en 2021, entendiendo que por lo menos el 5% ya viene derivado de la primera mitad del año. Entonces, hacia el próximo año, 2022, podríamos estar viendo tasas de 3%, 3.5%. El riesgo más importante que incluso las calificadoras han señalado tiene que ver con el crecimiento. Si no vemos un crecimiento importante y sostenido, podría entrar un tema de acercamiento, de mayor monitoreo por parte de las calificadoras. ¿Qué ha pasado en otro punto con las ventas o los ingresos agregados del IPC y del MEXBOL? Lo que les hemos platicado y comentado, esta recuperación ha sido heterogénea. Algunos de los estudiosos y de los analistas o incluso de la parte de profesoras en distintas universidades de Estados Unidos están platicando que ha sido una recuperación en forma de K. ¿Qué implica una recuperación en forma de K? Que algunos sectores han tenido una mayor recuperación e incluso teniendo niveles ya operativos prepandemia, pero la mayoría de sectores o de la parte de la población se mantiene con un rezago importante, entendiendo que el acceso a los ingresos o al tema de ventas pues no ha sido lo mismo. ¿Qué ocurrió o qué está ocurriendo con el MEXBOL? Las compañías que integran este índice en México, pues realmente los ingresos, si lo vemos acá al segundo trimestre de 2021, ya se encuentran casi similar a lo que se registró hacia el primer trimestre de 2020, pero se encuentra por debajo, por así decirlo, de los picos observados en 2018 y 2019. Como lo platicamos, esta recuperación ha sido heterogénea. Si ponemos como base el segundo trimestre de 2021 y lo comparamos con el nivel registrado en el segundo trimestre de 2019,
y también con el segundo trimestre de 2020 estamos viendo esta divergencia entre sectores. En este sentido, estamos viendo lo siguiente, la parte del sector financiero que integra todas las compañías que pertenecen a la industria, estamos viendo que en el segundo trimestre de 2019, si lo comparamos con lo que estaban registrando en ese periodo, se encuentran 15.3% por debajo del observado, 10.5% en el segundo trimestre de 2020, consumo discrecional 13%. En la parte financiera tiene que ver más con las reservas que han utilizado los bancos para situaciones de estrés. En consumo discrecional sí tiene que ver con el tema operativo, entendiendo que aquí se encuentran compañías como Liverpool, que se encuentran también empresas como Alsea, que mucho del dinamismo pues ha tenido que ver con la realización de las compras en físico, acudir a los restaurantes, acudir a las tiendas para comprar distintos bienes. El segundo es las industriales, se encuentran 12.1% por debajo, y aquí están, por ejemplo, los grupos aeroportuarios, también se encuentra la parte de construcción. En la parte de utilities o bienes de los servicios públicos, que es, por ejemplo, Yenova, se encuentra prácticamente ligeramente abajo de 2019, y en el 2020 ya se encuentran alrededor de 16.7%, o sea, ya están superando el tema en los niveles, en el punto más fuerte de la crisis. ¿Quiénes han sido los grandes ganadores en este punto, y que también si su giro económico se encuentra relacionado a estos sectores, pues seguirán teniendo una perspectiva favorable? Por un lado, estamos viendo bienes raíces, ya se encuentran en un proceso de recuperación, tal vez impulsado por menores tasas de interés que ayudaron al proceso de recuperación. Consumo básico, que en comparación al segundo trimestre de 2019 ya se encuentra 10% arriba de todo lo observado. O sea, bajo esta necesidad de que, si bien hubo cierres económicos, restricciones al tema operativo, incluso de consumo, también nunca se perdió, digámoslo así, esta necesidad por productos que sí representan la canasta básica. En la parte del sector salud ha sido una situación en continua expansión, tanto en temas en un nivel preoperativo a la pandemia, como el segundo trimestre de 2020. Y finalmente, en el tema de materiales, por cuellos de botella y por la recuperación económica que ha tenido China, que ha tenido Estados Unidos y algunos países en Europa, pues ha dado lugar a incrementos en los precios de commodities, aunado a una situación coyuntural, por ejemplo, el tema de las sequías, también el tema de exceso de aguas, pues ha generado incrementos en los precios y en las reservas. Ya pasando al otro tema, que vamos por inflación. Este tema creo que de punto de referencia es entendiéndolo de los commodities, o sea, los costos asociados a los insumos para el tema de producción. Y este índice lo que trata de medir son distintos productos, por ejemplo, los agrícolas, la parte de energéticos o incluso de los metales, que se ocupan ya sea para productos finales de alimentos o cualquier otro. Entonces, lo que estamos viendo, que este índice por lo menos ya superó lo registrado en 2017 y 2018, periodos en los cuales había cierta estabilidad en el proceso de crecimiento económico y no había un entorno de incertidumbre. Entonces, ahorita, si bien estamos en esta situación donde los indicadores económicos siguen creciendo, todavía un entorno de incertidumbre que está siendo impactado por mayores costos. Es bien cierto que existen elementos transitorios tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pero la realidad es que también existen o podrían desarrollarse elementos estructurales que podrían perdurar un mayor tiempo, en tanto los cuellos de botella sigan afectados por el tema de la pandemia. ¿Qué ha pasado con las tasas reales en el mundo? Esto es bastante ilustrativo. Estamos viendo que el mundo o la mayor parte del mundo está sumido en tasas reales negativas. ¿Qué quiere decir esto? Que la tasa de inflación de cada uno de los países se encuentra comiendo la tasa de referencia o la tasa en la que uno estaría invirtiendo con el instrumento de tasa libre de riesgo de cada uno de los países. En este caso, la tasa de referencia. Entonces, estamos viendo que en el caso de Estados Unidos tiene una tasa real negativa del 5.15%, Australia de 3.7%, Canadá, India, o sea, la mayoría de los países desarrollados, algunos cuantos países emergentes están en una tasa cercana a cero o ligeramente arriba de cero. Y esto también nos da un punto de referencia en cuanto a la política monetaria. ¿Por qué?
porque en tanto la tasa real se mantenga hasta cierto punto atractiva, podría resultar en un punto más favorable en un posicionamiento de activos nacionales o por lo menos no a una salida, a una desbandada de los activos nacionales. Entonces, en este punto estamos viendo que tiene holgura en comparación a algunos otros países desarrollados e incluso a países emergentes, superando a Sudáfrica, superando también al tema de Brasil, que podrían ser, o Chile, que podrían ser los países un poquito más cercanos en cuanto a este punto de comparación. Sí vemos incrementos en la tasa de interés y vemos holgura también en el tema de diferencial de tasas reales. El otro punto es cómo ha evolucionado la inflación en términos acumulados. Estamos viendo que esto ya implica la parte subyacente y la parte no subyacente. Estamos viendo que ha sido uno de los arranques más fuertes en temas acumulados de inflación en la primera mitad del año, por lo menos en los últimos 21 años. O sea, estamos viendo que ha sido el nivel de inflación más alto después de 2000, o sea, vimos niveles inflacionarios más fuertes o arranques más fuertes en comparación a 2017, 2008 y 2002. Sí estamos viendo presiones inflacionarias, mucho de esto tiene que ver con cuellos de botella, mucho de esto tiene que ver con factores volátiles y no volátiles, pero realmente todavía no se ha presentado una situación de espiral inflacionaria, entendiendo que algunos efectos podrían pasar y que la recuperación económica sigue siendo heterogénea. Entonces, por pura condición económica, podría sugerir que las presiones al alza podrían ser hasta cierto punto limitadas al no caer en una espiral inflacionaria. ¿Qué estamos viendo en la inflación subyacente? Que son los productos menos volátiles o que son menos susceptibles a temas de sequía o a temas de volatilidad energéticos, pues estamos viendo que también ha sido uno de los arranques más fuertes. Tal vez en este punto ya nos da una mayor visión de que no haya una espiral inflacionaria de momento, porque se encuentran niveles parecidos a 2017, a 2008, a 2001, donde fueron elementos que pudieron dar lugar, por ejemplo, a alguno de temas de las crisis económicas en la parte subprime, pero no hubo una situación de espiral inflacionaria o hubo presiones financieras más que nada. En ese sentido, el elemento que sí ha estado dando mayor fuerza al nivel general de precios tiene que ver con la no subyacente, o sea, los energéticos y también algunos productos agrícolas, como son las frutas y verduras. Las frutas y verduras, recordando que en la primera mitad del año hubo sequías en varias partes del mundo, en Brasil, en algunas partes de Estados Unidos y en algunas partes de Europa, que dieron lugar a incrementos de precios. También las reservas de maíz y trigo se recortaron, entonces aumentaron nuevamente los precios. Y el segundo punto que tiene que ver con los energéticos, o sea, vimos precios del petróleo que venían de cerca del West Texas de niveles de $20, en algún momento negativo, pero tiene que ver más por unas condiciones de mercado, hacia niveles actuales de 66 dólares, $69 o incluso viendo niveles de $76. Entonces todo eso al final también se deriva en mayores costos para temas de logística, para temas de producción. En general, este ha sido el factor que más le ha dado un impulso dentro de la inflación. Puede ser que ahora con una mayor estabilidad, entendiendo cierta aceleración en algunos indicadores económicos, pues pueda empezar a ceder durante próximos periodos. En general, lo que estamos viendo también es el desempeño de las principales divisas del mundo. Estamos viendo en este sentido que el dólar se ha mantenido avanzando prácticamente contra la mayoría de las divisas. Se encuentra perdiendo al día de antier el rand sudafricano, el real brasileño, el dólar Singapur. En general, la mayoría de las divisas ya encuentran una pérdida en lo que va del año contra el dólar. Y esto tiene que ver con una forma muy sencilla. El desempeño positivo de las divisas que nosotros hemos visualizado tiene que ver que de cierta manera se han beneficiado por la inyección de liquidez, pero más por un balance económico interno estable. O sea, esto no quiere decir que estamos viendo la recuperación económica más importante en esos países, sino que las variables se mantienen hasta con cierto punto positivas, entendiendo, por ejemplo, flujos procedentes del externo, en el caso de México, las remesas, el creciendo reservas internacionales semanales, también la política monetaria hacia adelante va a ser un punto más restrictivo, o en algunos de estos países, por ejemplo, en el caso de la libra esterlina o el dólar canadiense, se esperan que inicien con una política monetaria restrictiva, ya sea a finales de año o principios de 2022, antes que los otros países desarrollados. Entonces, en general, estos han sido los factores más importantes, que en la parte interna
el empleo se encuentra recuperándose, hay flujos procedentes del externo. En el caso de México, la balanza comercial ha sido un eje rector en el proceso de recuperación, así como en la situación defensiva del peso mexicano, porque las exportaciones siguen mostrando un alto dinamismo y en tanto en Estados Unidos se mantenga con esta actividad económica robusta, pues también nosotros estaremos en ese beneficio. La inflación, ¿qué estamos viendo? En México la inflación seguirá con presiones, sí vamos a seguir viendo tal vez una baja en el mes de agosto por temas estadísticos, pero hacia finales de año vamos a ir con esas presiones inflacionarias. Banxico podría mover 2 o 3 veces más la tasa de interés, o sea, 25 puntos base, nosotros estamos planteando como escenario base, tal vez terminar en niveles de 5.25% al año o incluso de 5%, todavía habría cierta comodidad. ¿Dónde estaríamos viendo? Movimientos más agresivos en la tasa de interés, mayores igual a 100 puntos base para lo que resta del año, porque estaría generando una mayor desaceleración económica, entendiendo que todavía hay un rezago entre sectores. Entonces, alguno de los puntos que las calificadoras han estado planteando es esto, el crecimiento económico de mediano y largo plazo, que si empieza a mitigarse o empieza a deteriorarse, pues podría llamar la atención de distintas calificadoras. Y el punto con esto es por qué debería preocupar hasta cierto punto este Banco de México, y consideramos que sí lo está tomando en cuenta, es porque si hay un deterioro de las variables macroeconómicas, podría perder fortaleza el peso mexicano y con ello generar una inflación de segundo orden, que sería incrementos en el tipo de cambio, se estaría asociando a incrementos en costos y con ello un traspaso final hacia productos finales. Entonces también sería algo que estaría monitoreando. Y finalmente la FED estaría recortando la liquidez en próximos meses, entendiendo que a finales de mes hay reunión en el Jackson Hole y lo que se ha visto o lo que ya está considerando el mercado es el posible anuncio o presentación de un tapering. Y este tapering estaría implementándose ya sea en el mes de septiembre o en el mes de diciembre y con ello un recorte de la liquidez que estaría generando posiblemente un incremento de la volatilidad en algunos activos financieros, también un refortalecimiento del dólar atribuible posiblemente a un recorte del número de dólares que se estarían lanzando al mercado de manera mensual y pues todo eso en general es la perspectiva. Entonces, entendiendo esto, realmente visualizamos que si ocurre así, efectivamente en el Jackson Hole hay una presentación de un tapering, la fortaleza que sigue siendo visible del dólar en los mercados cambiarios, pues podría incrementarse. Entonces, en general, esto conllevaría hacia lo que hemos platicado. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, y alguna propuesta, estamos a pendiente con todo gusto. Bueno, creo que si no hay preguntas y alguna duda, eh, nos dejamos para la próxima y que tengan un excelente día.